Comenzamos con el teórico virtual número 3 en relación a la temática de planificación y programación en salud pública. Vamos a ahondar la definición de un programa de salud y los diferentes momentos de la programación para llegar a ese programa de salud. Quien les habla es Andrés Burqueviale, médico egresado de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, docente del Departamento de Salud Pública desde el año 2004 hasta la fecha, docente desde el año 2004 de la Unidad Docente Hospitalaria del Hospital Muñiz, especialista en planificación, políticas y gestión en salud, maestría obtenida en la Universidad de Bolonia en la República de Italia. Son objetivos de este tercer teórico virtual describir la diferencia entre planificar y programar y describir cada una de las fases de la programación. Vayamos pues a tratar de entender este escenario de la programación. Una aclaración importante al comenzar el teórico. Planificar es hacer un plan o proyecto de una acción. Programar es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar dicho plan o proyecto. Incluye actividades dirigidas a lograr unos objetivos previamente establecidos. Definamos qué es un programa de salud. Es un conjunto organizado, con cierta coherencia e integración, que contiene actividades y contiene servicios que estarán realizados simultáneamente o sucesivamente con los recursos necesarios que demande este programa de salud y con la finalidad de alcanzar objetivos determinados en relación con los problemas de salud precisos para una población definida. Recordemos que la Argentina tiene diferentes programas de salud priorizados para diferentes grupos poblacionales. El programa materno-infantil, el programa de lactancia materna en la provincia de Buenos Aires, el programa de inmunizaciones o vacunas, el programa de asistencia a las personas que viven con VIH-Sida en la Argentina, el Programa Nacional de Tuberculosis, el Programa Nacional de la Lepra, el Programa Nacional de Detección Temprana de Cardiopatías Congénitas, y así hay varios ejemplos en los cuales uno pudiera indagar esta información. ¿Cuáles son las fases en un programa de salud? Lo primero que debo hacer es valorar el estado de salud y determinar qué necesidades tiene esta población. En segundo término, debo estimar qué recursos tengo, qué recursos disponibles para mejorar ese estado de salud y obviamente satisfacer las necesidades planteadas. Otro elemento importante en esta elaboración del programa de salud es establecer las prioridades. Tengo que tener el plan B o el plan C, estudio de programas alternativos. Debo definir claramente cuáles son los objetivos de este programa. Debo determinar las actividades y debo elegir la metodología de intervención en esta población. Debo asignar los recursos necesarios para realizar las actividades, recursos físicos, recursos humanos, la logística, desde ya el recurso económico. Tengo que definir criterios de evaluación posteriores al programa, tengo que medir resultados y si esos resultados son satisfactorios,
el impacto que ha tenido este programa, debo implementarlo y desarrollarlo y debo evaluarlo. Como decía y me adelanté, evaluar los resultados obtenidos con las actividades realizadas. Valorar el programa y plantear su continuidad o sus posibilidades de mejora. En el marco de la planificación estratégica, este programa, imagínense, a 5 años, tendrá cada año un POA, P-O-A, un plan operativo anual, que irá midiendo estos escenarios de resultados y de impacto. Defino problema de salud, defino necesidad en esta fase de elaboración del programa. Cuando una situación individual o colectiva se considera inaceptable por sus consecuencias sanitarias o sociales y exige una respuesta, a esto denomino problema de salud. Defino necesidad. Es la diferencia entre lo que existe y lo que es deseable en términos del estado de salud, de servicios y obviamente de recursos sanitarios. Es una carencia que debe ser satisfecha y obviamente que se asimila a carencias sanitarias que requieren medidas preventivas y o curativas que deberán ser atendidas por el sistema sanitario o por otros niveles sociales. En esto es importante entender que en la Argentina quien interviene en esta definición de necesidades y de carencias es el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales, en su gran mayoría, en un gran porcentaje de intervención. Para elaborar este programa de salud debo conocer los criterios de necesidad. Así tendré necesidad normativa, es la definida por los profesionales en función del estado actual de conocimientos y en valores. La necesidad sentida, percepción que tiene la población, la gente sobre su estado de salud y de los servicios existentes. Necesidad expresada se produce cuando los individuos manifiestan su necesidad demandando servicios. Comparativa, necesidad comparativa, es la realizada por un observador externo mediante la comparación de los recursos y necesidades de salud existentes entre diferentes grupos de población o comunidades. Es interesante poder pensar qué criterio de necesidad aplica a nuestra vida cotidiana. A ustedes como estudiantes universitarios avanzados, a mí como profesional, pero al fin y al cabo formando parte de una comunidad organizada, formando parte de un barrio, de un municipio, de una provincia. ¿Qué percepción tengo sobre el estado de salud y los servicios existentes? ¿Tengo una idea real o tengo el comentario del comentario del comentario? ¿He asistido alguna vez a corroborar esa percepción que tengo? ¿O estoy en otro momento? Estoy en el momento de la necesidad expresada. ¿Me he manifestado públicamente demandando servicios al subsector público, a los hospitales nacionales, provinciales o municipales? A mi obra social, a mi obra nacional, a mi obra social provincial, a mi empresa de medicina prepaga, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, llamado popularmente PAMI. ¿He expresado, me he manifestado individualmente o colectivamente? ¿O solamente me he contentado con la necesidad normativa? Definir el estado actual de conocimientos y valores o comparar
otras necesidades. Otro ejercicio para realizar. ¿En qué criterio de necesidad me involucro individualmente o colectivamente? Identificación de los tipos de necesidades en el campo de la salud. Vamos a dar algunos ejemplos. La sanitaria, saneamiento del medio ambiente y de la vivienda. Alimentación, cantidad y calidad de la dieta. Condiciones de trabajo y prevención de riesgos. Estas necesidades que enumera el autor, revisémoslas en nuestro barrio, en nuestra comunidad. ¿Tengo agua segura? ¿Tengo agua potable? ¿Tengo cloaca? ¿Cómo es mi vivienda? ¿Cómo son las viviendas de mi barrio? ¿Cómo son las viviendas de mi localidad? En relación a la alimentación, ¿cumplo con la norma nutricional de las 4 comidas? ¿Tengo la suficiente cantidad? ¿Tengo un plan alimentario balanceado? Yo, mi familia, mis vecinos. ¿Qué necesidad tengo en este escenario? En relación a las condiciones del trabajo, ¿qué tipo de trabajo realizo? ¿En qué condición laboral? ¿Soy monotributista? ¿Estoy en blanco en relación de dependencia? ¿Estoy en negro? ¿Percibo todas las semanas un jornal por una determinada actividad? ¿Soy jubilado? ¿Soy jubilada? ¿Soy pensionado? ¿Recibo una pensión por discapacidad? ¿Qué necesidades tengo en mis condiciones de trabajo? ¿Soy hombre? ¿Gano un sueldo? ¿Soy mujer? En la Argentina gano entre el 25 y el 35% menos. ¿Tengo cobertura social? ¿Cuáles son mis condiciones de trabajo? Si estoy en relación de dependencia, seguramente ante un accidente laboral soy intervenido por una aseguradora del riesgo del trabajo. Esto está vigente en la Argentina desde el año 1995-97, que se hace cargo de mí mientras dure la convalecencia de ese accidente laboral. Necesidades psicoafectivas, dice, ¿cómo son mis relaciones familiares interpersonales? ¿Cómo son mis relaciones sociales con la comunidad y la protección social? Necesidades socioeconómicas, rentas, salarios en relación con el costo de la vida, alojamiento adecuado, accesos a servicios sanitarios. A esto le sumaría el acceso a la educación. ¿Cuántos de ustedes trabajan, estudian? ¿Cuántos de ustedes son subvencionados por su familia para no tener que trabajar y dedicarse solamente a la actividad académica? ¿Son solos ustedes? ¿Hay hermanos en diferentes niveles de educación? ¿Cómo acceden todos al servicio sanitario? ¿En forma individual o la familia? ¿Alguna vez han padecido una enfermedad grave? ¿Tienen instaladas en su familia ya enfermedades no transmisibles crónicas? Esto que hablábamos en el teórico virtual número 2. ¿Cómo accedo a los servicios sanitarios? ¿De qué manera? ¿Me controlo o voy en agudo? ¿Tengo fiebre? ¿Tengo diarrea? ¿Tengo vómitos? ¿Tengo tos seca o tos productiva? ¿Tengo disnea clase funcional 2-3? Y las últimas, necesidades educativas y culturales. ¿Qué tipo de escolarización tengo? ¿Cómo uso mi ocio y mi tiempo libre?
En la Argentina el 99,8% de la población primaria termina la primaria. El 47% de la población secundaria termina la secundaria, el 53% la abandona. Y apenas entre el 2,5 y 3% de la población accede al sistema universitario nacional, tanto público como privado. Repito, el 2,5 al 3% de la población accede al sistema universitario nacional, tanto público como privado. Hago algún comentario sobre la educación inicial, donde falta, digamos, escolarización definitiva de los 4 años y de los 5 años, y se proyecta extenderla a la población de 3 años. Y en la universidad, ¿cuándo termino? ¿Qué hago? ¿Sigo el escalón de la educación superior cuaternaria? ¿En qué pienso? ¿Pienso en una residencia o especialización? ¿Pienso en una maestría? ¿Pienso en un camino al doctorado? ¿Pienso en la investigación? ¿Pienso en otro tipo de escolarización? Y la otra es, ¿qué capacidad económica y cultural tengo para ocupar ese ocio y ese tiempo libre? Fases en la elaboración de un programa de salud. ¿Cuáles son los métodos y procedimientos para la identificación de los problemas y las necesidades de salud? Los procedimientos es el uso de indicadores del sistema de salud con métodos sociodemográficos y sanitarios. Hago uso de encuestas, por ejemplo, encuestas nacionales de salud, encuesta de nutrición y salud, encuesta nacional de factores de riesgo y así diferentes escenarios en esta cuestión. Búsqueda de consenso con informadores claves, con diferentes técnicas que se denominan técnica Delphi, que es un conjunto de expertos, grupo nominal, fórum comunitario. Con todos estos métodos y procedimientos, recuerden, tengo que seguir avanzando en la concreción de la elaboración de este programa de salud. Por ejemplo, indicadores del sistema de salud, pueden entrar en internet y buscar indicadores básicos argentinos, una colaboración entre el Estado Nacional y la Organización Panamericana de la Salud desde el año 90. Entonces van a tener publicados los indicadores básicos sanitarios de la Argentina, indicadores básicos argentinos. Si quieren indicadores, por ejemplo, de cobertura y de salud de la región de las Américas, ponen indicadores básicos región de las Américas y les va a aparecer el documento con todos los países desde México hasta Argentina. Y después podremos tener indicadores parcializados, indicadores en relación al género, indicadores en relación a las inmunizaciones, al estado vacunal de nuestras poblaciones, desde México hasta la Argentina. Encuestas, diferentes encuestas, las últimas importantes que sin duda vamos a tener datos durante este año ampliados. Cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, encuesta nacional de gastos de hogares, donde hay un capítulo relacionado a la salud, al gasto en salud y a la inversión en salud. Y este año, entre septiembre y octubre seguramente, se viene la gran encuesta nacional, que va a ser el Censo 2020, en el cual en los próximos meses seguramente, adecuado a el fenómeno epidémico que estamos viviendo, se comunicará de qué manera se hará ese censo nacional. Determinación de actividades y recursos, dice esta fase se corresponde con la elaboración de protocolos, en lo que es necesario especificar
y concretar en lo posible las actividades que voy a realizar en el programa, relacionarlas obviamente con los objetivos que he enunciado, tener en claro la cuantificación de los recursos materiales y humanos asignados a cada uno de ellas, cuántos recursos materiales necesito en esta línea de tiempo en la que voy a llevar adelante el programa y cuántos recursos humanos, quién las llevará a cabo, cómo se van a desarrollar, cuándo y durante cuánto tiempo se van a realizar. Implementación y desarrollo del programa. Aquí pongo en marcha la maquinaria para desarrollarlo. Debo prever posibles dificultades para readaptarlas rápidamente junto a los recursos y para evaluar el problema. Acá es importante la coordinación hacia adentro del programa y hacia la coordinación externa hacia la población de intervención de ese programa, con los diferentes niveles sanitarios o sociales en que puede repercutir el programa. En general, estos programas nacionales envían transferencias de insumos o financian recurso humano a los estados provinciales y a los estados municipales. ¿Sí? Entonces, esto de la coordinación interna y externa del programa es fundamental. Hacia adentro tiene que ser un bloque homogéneo, donde haya un discurso ordenado, donde cada uno de esos agentes sepa lo que tiene que hacer, donde se cuiden los recursos, donde se planifiquen nuevas compras de recursos, de tecnología, donde se planifiquen nuevas contrataciones, por ejemplo, de recursos humanos, para capacitación o para evaluación del seguimiento del programa. Y hacia abajo, hacia las provincias y hacia los municipios, tener en claro el buen uso de los recursos de cada uno de los programas. Evaluación del programa. En la evaluación uno valora el impacto del programa y los resultados. La evaluación del impacto y los resultados del programa implican la valoración de los efectos de este programa, pero de distinto modo. La evaluación del impacto se va a centrar en los efectos inmediatos del programa, se corresponde con los objetivos del programa. A diferencia de la evaluación de los resultados del programa, que va a centrarse, en los efectos a largo plazo, se corresponden con las metas del programa. Impacto, objetivos del programa, efecto inmediato, resultados, efectos a largo plazo y tiene que ver con lo primero, las metas que se ha planteado ese programa. Quiero agradecerles, hemos terminado el teórico virtual número 3 sobre planificación y programación.